Conectaron a ti. ¿Quién recuerda de qué estuvimos hablando ayer? Lucelis y luego Silvia. Sobre la alimentación y la nutrición. Yo entendí del tema de ayer que la nutrición es como el sistema o sea, es como el cuerpo digiere los alimentos y complementa las vitaminas, mientras que la alimentación es la acción de uno comer. Silvia, Lo mismo, profe, hablábamos de la alimentación y la nutrición, y es como la compañera decía, que la alimentación es como el acto de comer, mientras que la nutrición es el proceso de obtener los nutrientes de los alimentos que ya ingerimos. Y que una buena nutrición es fundamental para mantener el cuerpo sano. excelente. Y ¿Tienes? tiene Ajá. tips de cosas, como decía Luceli, que ella desconocía que el aceite de oliva no se podía sobrecalentar porque automáticamente pierde su esencia, o sea, los nutrientes que lo Los califican. nutrientes. Sí, ya. Excelente. ¿Qué decía ella ayer que tenía que tener un plato para ser adecuado, para ser balanceado? ¿Qué decía ella que tenía que tener? Silvia. Vegetales y proteínas, macronutrientes que se llaman, bro. Los macronutrientes que forman, que son tres macros. Tú Ah, dijiste proteínas, me faltan dos. ¿Cuáles son los otros dos? Vamos a ver. Luceli, ¿tú levantaste la mano ahora? Sí. Ajá. Silvia dijo proteínas. ¿Cuáles son los otros dos macronutrientes? Macronutrientes. Tenemos tres macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Esos son los tres macronutrientes, lo que nosotros necesitaríamos en mayor escala. Ahora, luego tenemos los micronutrientes, que es lo que nosotros obtenemos de los vegetales, de las frutas. Y ahí mismo donde obtenemos, por ejemplo, los minerales y las vitaminas. ¿Quiénes pertenecen? ¿Cuáles alimentos pertenecen a las proteínas? ¿Cuáles alimentos pertenecen a las proteínas? Vamos a ver. las carnes, todo tipo de carne. Todo lo que tenga que ver con carnes, pescados, exactamente. ¿Y cuáles son los carbohidratos? El arroz, profe. Exacto, el arroz, los víveres, esos son carbohidratos, los cereales y demás. ¿Y las grasas? ¿Cuáles serían grasas saludables? Silvia. Aceite verde, Aceite de oliva, aceite de canola, Ujú. el de aguacate, que no lo usamos normalmente, eh, y así sucesivamente. También dentro de las grasas saludables tenemos, por ejemplo, a las almendras, lo tenemos las almendras. del aguacate, profe. El aguacate, muy bien. También está por ahí las aceitunas que nos proveen aceites, grasas saludables. Aparte de las carnes, ¿qué otros alimentos pertenecen a las proteínas? Pero en este caso no son proteínas animales, sino proteínas vegetales. Lucelis, Los huevos. no es vegetales, es una proteína, pero no es una proteína vegetal, es una proteína animal. Ah, Sí.
los pescados, ¿no fue que mencionó la No, profe Anuncia? Las legumbres, prof. exacto, en las legumbres, las habichuelas, eh, Déjame ver cuál ay Dios, las, estaba la las lentejas, las exacto. habichuelas, todas esas legumbres son parte de proteínas, proteínas de origen vegetal. Y ya las carnes son proteínas de origen animal. Muy bien. Entonces, dentro de las actividades que tienen esta semana, que es una sola actividad, es un foro donde ustedes deben resumir, sintetizar la conferencia que nosotros tuvimos anoche. Esa es la tarea de esta semana, solamente eso. Sintetizar en ese foro, pues, de qué trató la charlita que tuvimos en el día de ayer. Hoy continuamos con los temas correspondientes a este módulo. Déjenme compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los peligros del uso de tabaco, alcohol, sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Vamos a iniciar viendo qué es un psicotrópico. ¿Quién la lee? Psicotrópico. ¿Alguien que lea lo que es un psicotrópico? Teani. Los psicotrópicos son compuestos que inducen efectos neurológicos, psicológicos y fisiológicos debido a su capacidad de modificar la acción de los neurotransmisores en el cerebro e incluyen tanto las denominadas sustancias psicoactivas como los psicofármacos. ¿Se escuchó? Es decir, sí, yo estaba hablando aquí con el micrófono apagado. Es decir, que los psicotrópicos tienen la capacidad de modificar cómo se comporta el ser humano, cómo es su conducta. Y dentro de estos psicotrópicos tenemos los psicofármacos y las sustancias psicoactivas. Y vamos a verla por separado. ¿Qué es cada una de ellas? Psicofármaco. Alguien que lo lea. Psicofármaco. Yo, prof. ¿Vale? Es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de las enfermedades mentales, depresión, esquizofrenia, trastorno de ansiedad o alteraciones de la esfera psíquica que se mantiene por signos o síntomas, insomnio, agresividad, angustia. Entonces, si partimos desde esta definición, vemos que obviamente los psicofármacos van a modificar cómo se está comportando esta persona, porque si le estamos dando un medicamento o un psicofármaco, que como se llama, a una persona con una depresión o con un trastorno de ansiedad, estamos buscando que esta persona pueda relajarse, pueda estar tranquila. Y obviamente esto va a modificar cómo se está comportando. Y ahí vemos que se tratan ciertas conductas como la falta de sueño, en el tema del insomnio, pacientes que se pueden poner agresivos, como es en el caso de la esquizofrenia, la angustia que se puede dar en los trastornos de ansiedad. Y todo esto se logra simple y llanamente modificando cómo se está trabajando a nivel neuronal. Ahora bien, vamos a ver qué es una sustancia psicoactiva. ¿Quién lo lee? Yo, profe, Dale, Janet. sustancias psicoactivas son aquellos cuyo consumo puede alterar los estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol y el
cannabis, ¿qué es eso, profe? La fetamina y el tracin, cocaína y el oracina. Heroína, la cocaína y la Heroína, heroína. ajá, heroína, sí, profe. Entonces, las sustancias psicoactivas son una sustancia que no tienen una actividad terapéutica reconocida, o sea, no se utilizan para tratar ciertas enfermedades, al menos no en nuestro país no tienen actividad terapéutica reconocida, y que al igual que el psicofármaco, esta pueden modificar cómo se comporta en la persona. Y ahí tenemos sustancias tan conocidas por nosotros como el alcohol, también tenemos ahí el tabaco, tenemos las drogas como la heroína, el éxtasis y la cocaína. Según la Organización Panamericana de la Salud, todas sustancias psicoactivas son todos aquellos compuestos que pueden ser naturales o también pueden ser sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y comportamientos. Por eso nosotros vemos que algunas personas cuando están siendo tratados con ciertos medicamentos, tienen, eh, primero pueden generar una dependencia y segundo, se puede modificar cómo ellos se están comportando. Así usted ve una persona, por ejemplo, que tiene una sobredosis de alcohol y automáticamente su comportamiento cambia, ¿o no? Es lo mismo una persona que se toma un vasito de alcohol a una que se toma 5 cajas. Imposible. Entonces, esto No, es, pero Yo con 5 cajas me tienen que enterrar, y asegurado que sí. Mi cuerpo no aguanta tanto. entonces, estas sustancias pueden modificar cómo se comporta la persona. Todas las sustancias psicoactivas. ¿Qué implica entonces el uso de sustancias psicoactivas? Léalo a alguien, por favor. Alguien que no haya leído, que aquí hay mucha gente que no ha dicho ni esta boca es mía. Damilvis. Profe, yo lo leo. El uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas, las cuales pueden darse en el corto plazo, como en el caso de la intoxicación, la cual incrementa el riesgo de lesiones por accidentes o agresión, así como conductas sexuales en condiciones inseguras. Dame un El chance, uso, ok. Damilvis. Por eso nosotros vemos que una persona que ha tenido una sobredosis de alcohol cae automáticamente en una intoxicación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para procesar cantidades tan elevadas de alcohol. Y esto puede llevar a la persona no solamente a tener lesiones a sí mismo, sino a hacer lesiones a otras personas. Vemos personas que tienen un grado tan alto de alcohol que no pueden estar paradas. Y esto puede ocasionar en ellos, obviamente, accidentes. Continúa, Dami Luis. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias favorece el desarrollo de trastornos por dependencia, que son trastornos crónicos y recurrentes caracterizados por necesidad intensa de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar su consumo, a pesar de consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral o legal. Muy bien. Los trastornos por dependencia son fáciles de tratar. Es fácil usted tratar una dependencia que tenga una persona una sustancia X. Silvia. No, no, profe, yo diría que es una de las más difíciles porque si tiene dependencia es porque ya ha ingerido algo, o sea, es dependiente de algo, un medicamento o algo, entonces para contrarrestar ese mal tiene que ser otra cosa más fuerte. Exactamente.
Cuando una persona tiene una dependencia a cualquier sustancia psicoactiva, entiéndase alcohol, tabaco, inclusive algún psicofármaco, como dice Teani en el chat, la persona pierde la capacidad de poder manejar esta situación. Y automáticamente usted pierde la capacidad, usted tiene la mitad del pleito perdido. ¿Por qué? Porque se deben recurrir a otras sustancias que puedan apoyar a que usted pueda manejar la dependencia. Por eso vemos que pacientes, por ejemplo, que quieren dejar de fumar, hay que recurrir muchas veces a ponerles parches de nicotina. ¿Para qué? Para que el cuerpo no haga esa crisis de dependencia y el paciente poco a poco pueda dejarlo. Pero ese es en el caso del tabaco, del cigarrillo, que tenemos alternativas. Pero en casos, por ejemplo, como la dependencia a algún tipo de drogas, es mucho más difícil porque no tenemos sustancias directamente diseñadas para sustituir. Entonces, se recurre a psicofármacos que al final también ustedes saben que pueden generar dependencia. ¿Tú quieres decir algo, Janibel? Ay, no, porque se encendió, profe. Los daños que están asociados a las sustancias psicoactivas que son a corto plazo, que hablamos, por ejemplo, de las intoxicaciones, va a depender de muchas cosas, como vemos en pantalla. ¿Cuál es la sustancia que se está utilizando? ¿Cómo se consumió esa sustancia? ¿Cuáles son las características personales, físicas y psicológicas de la persona? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tome altos grados de alcohol en medio de una depresión. ¿Por qué? Porque ya tenemos una situación y el alcohol va a empeorar esta situación. Eso va a provocar que la respuesta de nuestro cuerpo a este alto grado de alcohol pues complique la situación. También va a depender el contexto social, cómo se está consumiendo esta sustancia psicoactiva. No es lo mismo tampoco que usted esté consumiendo alcohol o que usted esté consumiendo tabaco a que usted esté consumiendo otro tipo de sustancias, de drogas como la heroína, el éxtasis y demás. Una sobredosificación de este tipo de sustancias y una sobredosificación, por ejemplo, de alcohol o de tabaco no nos va a producir en el cuerpo las mismas respuestas ni las mismas consecuencias. Pues, ahorita preguntaba Janet, por eso no le respondí, cuando ella estaba leyendo qué era el cannabis. El cannabis es una de las drogas más utilizadas a nivel mundial. Entonces vamos a leer qué dice aquí sobre el cannabis. ¿Quién me apoya? Alguien que no haya leído. No, profe. Dele Nuris. Es la droga, es la droga ilegal más ampliamente usada, clasificada como un alucígeno. La intoxicación aguda con Alucinógeno. ¿Quieres callarte? La intoxicación aguda con cannabis se asocia con un mayor riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y la memoria, disforia, mayor riesgo de sufrir accidente y traumatismo, náusea, pánico y paranoia. ¿Qué significa que el cannabis es un alucinógeno? ¿Qué significa que el cannabis es un alucinógeno? Silvia. Que produce alucinaciones.
Exactamente. Una persona que consuma cannabis puede eh, tener alucinaciones. Por eso vemos personas que se creen que pueden volar, que pueden hacer tal cosa y terminan haciéndose daño, porque estas alucinaciones le impiden a la persona poder estar consciente del lugar en donde estamos. Este efecto alucinógeno del cannabis también es lo que lo convierte en una de las drogas más utilizadas porque logra que la persona se desconecte del lugar en donde está. Pero asimismo es una de las sustancias que puede provocar mayores intoxicaciones y mayores grados de dependencia. Dice Leonel en el chat que muchas personas ven cosas que no son y hasta se matan realmente. Cuando han consumido cannabis en grandes cantidades también, escuchan y ven cosas que realmente no son así. Ya leímos por aquí cuáles son la mayoría de riesgos que se asocian a esta práctica. Sedantes e hipnóticos. Léalo a alguien. Lucelis. Yo, profe. Ay, pero yo no he leído, profe. Después de Luceli, la siguiente, Rosa. Sedantes hipnóticos. Los sedantes, parece que no me voy a ampliarlo más. Los sedantes, los hipnóticos y las pilo- píldoras Píldoras. para dormir contienen benzodian- benz- benzodiazepina y compuestos afines. Todos aquellos son Todos ellos. depresores y normalmente se recetan para ayudar a las personas a dormir o para tratar la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo, el dolor muscular, las crisis convulsivas y los traumatismos. El uso de sedantes y píldoras para dormir se pueden asociar con cefalea, confusión, somnolencia y mareos, depresión, náuseas, eh, pérdida del equilibrio, marcha vacilante y un mayor riesgo de caída. ¿Qué significa? Que las benzodiazepinas eh, son sustancias depresoras. Ay, eso me fue aquí. ¿Qué significa que son depresoras? Que deprimen el sistema nervioso. Exactamente. Eso significa que dan depresión este año. Puede ser causante, sí. Estamos de No, acuerdo, los demás, que decir que una sustancia sea depresora significa que nos puede causar depresión. no. ¿Y qué significa? Bueno, básicamente cuando se dice que deprime el sistema nervioso central, vamos a decir como que lo relaja o lo... Sí, lo relaja Nos básicamente, relajan. Ujú. lo tumba, por así decirlo. Exacto, Pero la palabra más bonita creo que es que lo relaja, vamos a exacto. decirle así. Eso significa depresora, y lo vimos cuando hablábamos de los medicamentos controlados. Una sustancia depresora es aquella que te lleva a la tranquilidad, que te tranquiliza, que relaja. Por eso se utiliza en muchas ocasiones para dormir. La mayoría de medicamentos que son sustancias controladas utilizadas para inducir el sueño son benzodiazepinas. Sin embargo, como ya hemos visto, también las benzodiazepinas pueden traer consigo efectos secundarios como el tema de las cefaleas, la confusión, el desequilibrio, estas personas que lo que llamamos marcha vacilante es que están inestables cuando están caminando
y eso es en situaciones normales. Sin embargo, en casos de intoxicación o sobredosificación, todos estos efectos no deseados pueden verse incrementados. Rosa Iris. Tabaco. Si bien la nicotina es adictiva, la mayor parte de los efectos graves derivados del consumo de tabaco previenen de otra sustancia química. Fumar tabaco puede generar cáncer pulmonar, bronquitis crónica y efisema. Además, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas que pueden llevar a una embolia o un infarto. Fumar también se ha asociado con otros cánceres, leucemia, cataratas, diabetes tipo 2 y neumonía. Todos estos riesgos corresponden al consumo de cualquier producto que se fuma, incluido el tabaco en juca. El tabaco sin humo aumenta el riesgo de cáncer, particularmente de cánceres de la boca. Aparte de eso, de lo que acabamos de leer, muchos de los riesgos que están en el cigarrillo, por ejemplo, están dados por otras sustancias que tiene el cigarrillo. Vamos a ver esta imagen que nos presenta algunas de las sustancias que contiene el cigarrillo y cuáles son sus usos alternativos. Por ejemplo, la nicotina, que también es utilizada como un insecticida. El amoníaco, que se utiliza para limpiar baños. La pintura, que ya usted sabe qué es lo que con eso. El metanol, que puede entrar en algunos cigarrillos, se utiliza para hacer combustible. El arsénico, que es un veneno. El ácido acetílico, que es vinagre. También tenemos el butano, que se utiliza en encendedoras, el cadmio, que es lo que traen las pilas, el ácido esteárico, que se utiliza como para hacer las ceras de vela, el tolueno, que se utiliza como un solvente industrial, y así sucesivamente. Entonces, sumado a la nicotina que puede traer este cigarrillo, vamos a sumarle todas estas otras sustancias que trae ese cigarrillo y que usted se lo está fumando. Es una bomba de tiempo. No solamente el tema de la dependencia que esto te va a causar, sino todas las otras sustancias que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo con un simple cigarrillo. ¿Ustedes conocían que el cigarrillo tiene tantas cosas? No, profe, porque uno siempre ha escuchado de la nicotina. Ujú. Profe, mi papá se está matando entonces, en pocas palabras. Todo el que fuma se está matando. Fuma en Caramba. todo el que fuma en todas sus denominaciones, no solamente cigarrillo. Hablamos también de tabaco como tal, el tabaco en pipa, la dichosa juca, los famosos vape, los vape, todo eso, al final, lo que nos trae como consecuencia son enfermedades pulmonares. Y quizás ahora el tema del vape, porque es muy reciente, no vemos la consecuencia y ya incluso hemos visto personas que tienen problemas a nivel respiratorio, pero en unos 5 años vamos a empezar a ver realmente las consecuencias del uso indiscriminado del vape. Damilvis. No, profe, diciendo que no hay que esperar mucho, porque ya hoy en día hay jóvenes que tienen que estar con medicación, con ventilación por el tema de la juca, o que prácticamente tienen muy poca utilidad pulmonar, porque es que eso se le daña completamente, o se le daña tanto a un punto que necesitan ya empezar a usar, vamos a decir, oxígeno o ventilación, porque es que no pueden. Exactamente. El año pasado yo conocí a un jovencito como de 19 años y él falleció por un daño
pulmonar que tenía como consecuencia del vape. Esa persona, desde que se levantaba, era con el vape pegado, día y noche, trabajando y el vape. Y ya él estaba para un trasplante, pero no encontraron el donante. Y él terminó falleciendo porque lo estaban dializando y demás, y no hubo forma de salvarlo. Entonces, a la larga, hay que sopesar si vale la pena las consecuencias que nos va a traer esto. El uso de tabaco y de cigarrillos en mujeres embarazadas, esto puede provocar abortos y aparte de abortos, también nacimientos de niños sin vida o niños prematuros o niños con poco peso. Fumar durante el embarazo puede traer problemas con la conducta y con el aprendizaje del niño, inclusive aquellos niños que están expuestos al tabaco, que son fumadores pasivos, que no es que el niño fuma, pero en su entorno están fumando. O sea, que ellos son fumadores pasivos, ellos están expuestos y esto no permite que ellos se desarrollen en un lugar idóneo. También estos fumadores pasivos, quizá usted no fume, pero su mamá, su papá, su pareja fuma, puede provocarnos cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, tos, flema, insuficiencia pulmonar y en todas las enfermedades que son de carácter pulmonar se pueden desarrollar, lo pueden desarrollar los pacientes o las personas que son fumadores pasivas. También en los niños los hace más propensos a desarrollar infecciones de oído, asma, infecciones pulmonares, inclusive la muerte súbita en los lactantes que están expuestos al humo de cigarrillo. Lucelis, veo tu mano levantada, pero vamos a salir, que se nos acabó el tiempo. Entramos de una vez e iniciamos con tu pregunta.